todos y a todas. Bienvenidos a nuestro primer capítulo de entrevistas hechas por Gonzalo Mayarino, es decir, por mí, a figuras de la literatura y de la cultura colombianas en principio. Hoy estamos con Laura Restrepo, que está desde España, desde Cataluña. Es nuestra primera invitada a esta entrevista número 1. Laura Restrepo, qué duda cabe, es una de las mayores escritoras de nuestra lengua, de la lengua española. La primera novela de Laura puede tener ya unos 30 años largos, que es La Isla de la Pasión. Y en esos 30 años Laura ha recreado una decena de novelas espléndidas y verdaderamente ha inventado una manera de escribir el castellano y de hacer ficción y de recrear sus personajes y sus situaciones. Es una tremenda novelista conocida en el mundo entero. De modo que es una alegría muy grande tenerla aquí y empecemos por el hecho de que estás, querida Laura, en Cataluña, lejísimos, estás en España, lo que me hace pensar, ¿sí?, que siempre has tenido una tremenda pasión por viajar. Yo creo que tú has estado en los 5 continentes, ¿no es verdad? Fíjate que el Asia me falta, monito. Bueno, primero, muchas gracias por convocarme y eso que has dicho, pues me llena de alegría y más viniendo de ti, que eres un extraordinario escritor, además de crítico y poeta, o sea que tus palabras de verdad son un halago y un estímulo muy grande. Me falta el Asia, mono, no sé por qué, y fíjate que me han invitado, pero así, por ejemplo, como el África o el mundo árabe me jalan tanto, bueno, y desde luego la América Latina, que por ahí sí he estado, yo creo que no me falta ya ningún país, y muchas veces en cada uno, pero el Asia no, y eso que al parecer van a ser nuestros amos, y sin embargo, ese es un mundo bastante ajeno a mí, no logro entrar. De pronto alguno que otro gran literato, pero de resto no tengo mayor contacto, un gran bache ahí en mi cultura y de pronto en el corazón también, porque tiene uno que enamorarse de los sitios, ¿no? Claro, quién sabe por qué sea, pero siempre ha sido muy viajera y debe haber una concomitancia con tu trabajo de escribir. Por supuesto, estaba pensando que La Isla de la Pasión sucede en el México, digamos, insular, Hot Sur en Estados Unidos. Pues estoy hablando un poco en desorden, ¿sí? El Siriaco de pecado, que sucede también como en el Próximo Oriente. Es decir, hay una concomitancia entre tu determinación y tu vocación de escritora y la sed tremenda de ver el mundo y de conocer las gentes, ¿no es cierto? Eso sí, mono. Y fíjate que yo siempre he creído que mi manera, la única que yo conozco de acercarme a un lugar, de pertenecer a él, es escribiendo un libro. Por eso cuando viví en Argentina, de ahí salió un libro argentino, en México, México un libro mexicano, desde luego de Colombia varios, de Estados Unidos también hay un libro. Y viajes frecuentes que he hecho por Yemen y Etiopía y Somalia y Grecia e India con Médicos Sin Fronteras, que ha sido como los viajes recurrentes que he hecho últimamente. Pues entonces he hecho varios ensayos y el libro que estoy haciendo ahora se desarrolla más o menos por esa zona geográfica. Es una forma como de poner un ancla y de tener un pretexto para acercarme a su gente, para preguntar, para tratar de entender. No siempre lo logro. Fíjate que, por ejemplo, en Italia viví 4 años y nunca pude escribir sobre Italia. Era como abrumador. No encontraba yo la manera de penetrar por una esquinita discreta, posible, abordable para una persona como yo, a una realidad tan inmensa como era la italiana, o tan cargada de cultura, ¿no? No sentí que se me abriera una puertica por donde yo pudiera penetrar. Qué curioso, ¿no? Es raro eso. Sí. Pues distinto a lo que tú haces, porque tú has insistido mucho
en explorar la ciudad donde vives, ¿no? Bueno, y también Cali, la ciudad donde naciste. Pero tú partes mucho más del arraigo y yo parto más quizá del viaje, del desplazamiento. Sí, es verdad, ¿no? Y tú tenías la sensación desde el comienzo, desde la isla de la pasión y desde la historia de un entusiasmo, me viene ahora a la memoria, la novia oscura, el leopardo al sol, demasiados héroes, dulce compañía, qué bello título. Pero cuando arrancabas en la ficción puramente con la isla de la pasión, tenías la idea de una gradualidad, de que estabas empezando como a, a conocerte tus propios intestinos y tu propia alma y tu propio corazón como escritora y que todo iría a más, a una cosa tan grande y poderosa como la que construiste. Ay, bonito, lo que no tengo ni idea si se habrá construido algo que valga la pena o que perdure, eso no tengo ni idea y fíjate que también me he hecho mucho a la idea de que no importa realmente, es decir, que es la obligación moral y es también mi placer y mi dicha y como mi gran privilegio tener este oficio. Y si eso perdura o no perdura, pues no, la verdad no tengo ni idea. Y fíjate que yo ni siquiera soy partidaria de que unos, ay, ahí están ladrando ahora los perros, ¿no? Ni siquiera soy muy partidaria de que uno como escritor se pregunte si es bueno lo que hace, porque creo que no está en condiciones de responder. Bueno, ¿en comparación con qué? ¿Comparación con Shakespeare? Pues tal vez Sí, no tan bueno. Eh, ¿En comparación con Quevedo? No tan bueno. Entonces, yo creo que uno tiene que poner toda la pasión, toda el alma, todas las neuronas en lo que está haciendo, hacer lo mejor que puede y ya luego no preguntarse qué tan bueno es, porque la pregunta es inconducente. Y al contrario, yo pienso que quienes se la preguntan demasiado entran en una duda metódica y en una inseguridad sobre lo que están haciendo. Mira, un común amigo que tuvimos, un maravilloso amigo que ya murió, que fue Alastair Reid, el gran poeta escocés, a quien ambos conocimos personalmente, decía una cosa muy bonita, decía, hay algunos rincones del mundo que nadie conoce tan bien como tú. Escribe sobre eso con tranquilidad, porque digas lo que digas, no hay otra persona que conozca de la misma manera. Entonces, ciertos recuerdos, ciertos lugares en determinado momento, ciertas historias que te cuentan a ti, ciertos personajes que tienen que ver con tu vida o con tu imaginación, nadie los conoce como tú. Es decir, seas bueno, no tan bueno, regular, maravilloso. De todas maneras, la persona que mejor puede escribir sobre eso eres tú, porque eso es lo tuyo. Como dices tú, eso es lo que sale de tus entrañas. claro. Y respecto a tu escritura y a tu instrumento, digamos, de expresión, tu lenguaje, ¿tenías certidumbres al comienzo o pensabas que era una cosa que había que ir desarrollando y explorando? Es decir, ¿qué sentías cuando arrancaste? Tú tenías encima, pues, la tradición muy poderosa nuestra, la figura de Gao, acuérdate todo eso, hace 30 años, y te insisto en eso porque es enormemente llamativo el tono personal que tienes, la ironía, incluso la forma en que llegas con frecuencia a lo bello, a lo poético, pero siempre desde el principio un tono muy personal y muy original. Tú no has escrito como, o como tú no han vuelto a escribir, o tú no has escrito, ¿sí? Como escribía nadie, has encontrado una cosa muy personal. Me llama la atención porque ya desde la Isla de la Pasión estaba ahí, tenías una música por dentro muy rara. Pero tú que conoces a mi familia y que haces parte de ella, ¿no crees que un poco eso que tú llamas esa música peculiar es un poco una forma de hablar de la familia? Un, yo creo que es muy de la familia y en última es muy colombiano. Una manerita de hablar de lo terrible con una cierta gota de cariño de humor, como restándole grandilocuencia a lo que se dice, es decir, como sin temor de meterse en los temas más fieros,
pero sabiendo que la condición humana siempre tiene su humildad, su pequeñez, su condición de nanitos en un universo inmenso. Entonces, yo creo que eso fue simplemente como tratar de repetir lo que es una tónica familiar que hemos practicado los unos con los otros siempre. Hay una cosa que yo creo que ha sido muy de familia, que es lo que podría llamarse, o lo que llamaba Quevedo, el pinchazo sentimental, que es que cuando algo se va engolando y se va encaramando y empieza a tomar unas resonancias excesivamente dramáticas o grandilocuentes, tras viene el alfiler y de alguna manera lo reduce a una condición familiar, que no se te salga de control, que no pierdas el dominio de una voz que sientas muy tuya. Yo creo que no siempre se logra. A veces la voz se le va a uno por allá y la literatura tiene eso, ¿no? Tiene como su propia dinámica y cuando arranca sola es tremenda, porque se llena de adjetivos y se llena de giros, ¿no? Y lo va metiendo a uno en un laberinto que además es difícil, porque tú que tienes una voz tan propia en tus novelas, tú lo sabrás que apenas uno pierde el camino, eso empieza a apretarse, 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 y uno empieza a sentirse horriblemente incómodo y a sentirse ajeno a eso que estás escribiendo, hasta que, pum, la puerta se cierra y uno ya dice, por aquí me equivoqué, erré el camino. Entonces hay como que volver a una mezcla rara entre el lenguaje coloquial y el lenguaje literario, y por ahí encontrar lo propio, pero yo creo que tiene que, mira, en italiano, que quizás se puede hacer el símil con la literatura, en italiano hay una palabra muy linda que es campanilismo, y el campanilismo es partir de la idea de que cada quien habla según el tono de las campanas de su pueblo. Qué Yo bonito. siento que de alguna manera hay campanilismo en la escritura también. Uno habla según escuchó hablar a sus seres queridos y según el lenguaje familiar que se fue formando en torno a uno. ¿Eso te suena coherente o te suena inventado? Claro, muy coherente, además muy bello y muy verdadero, ¿no? Eh, como si uno fuera el más reciente representante de una tradición familiar, sí, por poco importante que fuera, pero que trae su canción y sus palabras y su sensibilidad. Y cuando se cierra el camino, como tú dices, es como cuando uno le es infiel a eso, ¿no? Y se agranda y se infla, ¿cierto? Sí, así es. Y pasa mucho con los personajes. Yo creo que, claro, dentro de ese lenguaje general, digamos, esa tónica o ese espíritu casi, cada uno de tus personajes tiene de todas maneras su forma de hablar. Y a Claro. mí me parece, mono, que hay unos personajes a los que uno desde el principio los adivina. Este tipo dice estas cosas, hace estas cosas. Y hay otros a los que no le pegas, no le das, no entienden, no, él no se comunica contigo, se te cierra y uno no logra penetrar ese. Y yo creo que en las novelas que tienen varios personajes es factible darse cuenta con quién tuviste una relación estrecha y con quién tuviste una relación formal. De pronto que no está mal dentro de la trama, pero un trato de usted, digamos, mientras que hay otros personajes donde pues, son como amigos de toda la vida. Malos ellos, buenos, puede ser que los quieras Que mucho, que no sea. los Sí. quieras, pero que de todas maneras son como de una larga convivencia contigo. Y esos elementos que dices y que componen, digamos, el esfuerzo y la técnica narrativa, los personajes, la trama, el tiempo, los diálogos, las descripciones, las propias razones personales para escribir esta novela y no otra. En tu caso, ¿cuáles cogen la delantera? ¿Cuáles pican adelante y te van mostrando la novela? ¿O es distinto con cada novela y en cada etapa de la vida? Yo creo que tú lo decías al principio, tiene mucho que ver con los viajes. Yo me enamoro de los Ajá, sitios, me enamoro de los sitios. Yo tengo una tremenda nostalgia de los sitios donde he estado y donde ya no estoy, pero también tengo un sentimiento todavía más complejo, que es la nostalgia de los lugares donde no he estado nunca. Eso quien no lo experimente no puede imaginar lo fuerte que es. Yo veo de pronto una foto, oigo una canción, leo un poema,
de lugares lejanos y a mí se me encoge el corazón. Yo nunca he estado ahí, me late el corazón. Yo me imagino que otras personas se enamorarán de gente. Yo me enamoro de los sitios. Eh, y entonces ese amor que me producen los lugares me lleva como a buscar a sus gentes, sus historias y agarrarlas de escenario. Ahora, por supuesto, por lejos que esté ubicado algo que cuentas o por distintos a ti que sean tus personajes, yo creo que siempre uno está contando una historia propia. Por ejemplo, en la Isla de la Pasión que tú dices, bueno, es una isla mexicana a principios del siglo XX, por allá perdida en el Pacífico, donde se quedan unos náufragos a quienes una pelotón de soldados que manda el dictador Porfirio Díaz a que defiendan esa isla. Vaya uno a saber de quién, porque en realidad es como una especie de infierno ahí en la mitad del mar. Pero fíjate que eran tiempos de exilio mío en México, un momento que estaba muy difícil la situación en Colombia, por allá por los 80s, y yo estaba exiliada en México. Y esa situación de esos náufragos que estuvieron aislados 9 años en esa isla sin posibilidades de volver, tenía mucho que ver con lo que era la colonia de exiliados argentinos, chilenos, colombianos que había en México. Entonces muchos de los diálogos que aparecen en la isla eran los propios nuestros, esa urgencia de volver, ese, eh, ese estar dividido de que tienes el cuerpo en un lugar, pero la cabeza siempre está pensando en el lugar que dejaste atrás. Entonces, de pronto, bonito como optar por esa literatura ubicada en distintos sitios que no son mi presente, de pronto, como una forma refleja de llegar, para no irme directo, sino para llegar. Yo te pregunto si a ti, por ejemplo, tus novelas que tienen tan bellos personajes femeninos, si la voz femenina también no es una suerte de rodeo que tú das a través de ellas para llegar a ti, una forma de mirarte a través de tus personajes femeninos o de entregarte a tus personajes femeninos para que ellas te devuelvan algo que pertenece a ti mismo. Sí, o que perdí, porque en mi caso la voz femenina es para huir de mí, es que yo me encuentro a mí mismo muy reprobable, de muy poco de confiar, ¿sí? Cuando escribo como hombre, eso me suena a que estoy imitando y chicaneando. En cambio, la voz femenina y lo femenino es lo único verdadero que yo encuentro. Y las mujeres, a la hora de luchar y de defender y con furia proteger, o a la hora de la ternura, o a la hora de la preservación, o la vinculación con la tierra, con lo telúrico, es que las mujeres van muchos estadios evolutivos adelante de los hombres que somos muy tontos, muy vanidosos, ¿ves? Entonces, en mi caso es para huir más bien de mí. No sé quién era el que decía, ¿tú te acuerdas del V.S. Pritchett o algo así? Uno de esos ensayistas, o Cyril Connolly, que empieza como La tumba sin sosiego o algo así diciendo, desde el principio tuve un profundo asco por mí mismo. Así empieza uno de esos ensayos. No, yo entiendo lo que dices. Las mujeres también somos más vanidosas y también fatales. Yo no también, el hecho de inventar personajes exóticos es también una manera de, por ejemplo, en Delirio hay un personaje tremendo que es el Midas McAllister. Malo, malo como la leche, un oportunista, lavador de dinero, cínico, como lo peor de lo colombiano concentrado en ese tipo sin moral. Y sin embargo, también es una manera de depositar en él, yo que nunca he hecho ese tipo de maldades ni me he portado mal, pero hay una cierta ironía y un cierto cinismo que me gustaba poderlo colocar en ese personaje y que seguramente reprimiría yo fuertemente si saliera Claro, directamente. con una... Mira que, perdón, No, no, estoy leyendo un libro que me tiene muy perpleja, ¿no? Es de un escritor francés que siempre me ha fascinado y que le he leído todos sus libros con pasión, que es Emmanuel Carrer. Y este último libro se llama Yoga. Entonces es como su tránsito del absoluta estado apacible mental
a un estado de delirio y de demencia suicida que lo lleva a un hospital psiquiátrico. Todo es autobiográfico. Y él, yo creo que en este libro, muy distinto a los anteriores, se inventa un género que puede ser, él dice, ante todo, escribir sin mentiras, decir solo la verdad de mí que soy lo único que conozco y decir la verdad. Y hace un género que yo llamaría una autobiografía brutal, despiadada, no se perdona, escarba el fondo de su alma de manera inclemente. La verdad, yo quedé muy desencantada de ese escritor porque no. Ya cuando lo viste, digamos, con esa crudeza, te gustó menos. Sí, tal vez esa intimidad la resentí. Sí, Te lo digo porque tiene que ver eso de que cómo se muestra uno a sí mismo. De alguna manera hay que hacerle sentir al lector que está acompañado, que la presencia de quien escribe sí, está sí. ahí. Pero si te le acercan muchos como esa gente que te echa el aliento a la cara cuando te habla que uno se echa para atrás. Esa fue la sensación que me dio No me digas, no me digas. a ver qué te Era, parece a ti. Yo que lo adoraba. Dije, era no, molesto, pues. Sí, háblame de ti, pero no, yo no me quiero meter en esas intimidades casi orgánicas tuyas, no me no me lleves allá. vomites tu intimidad, sí. Sí, no me omiten tu intimidad. Debe haber una línea ahí de larga tradición en los franceses, porque acuérdate de Montaigne hablando de sí mismo, de los moralistas franceses y todo eso. Esos eran despiadados, juzgándose a sí mismos, ¿no? Pues fíjate que en la contratapa, ya sabes cómo va la cosa del prestigio, ¿no? Todo escritor Sí. pero prestigioso se lo relaciona, es el nuevo Kafka, Ajá. el nuevo, este es el nuevo Montaigne, Ah, precisamente. ves, ya ves. ¿Y por qué? Tiene un encanto de todas maneras y tiene una cosa de bonomía y de simpatía que este la tiene a ratos, pero qué cosa tan brutal. Entonces Sí. dice uno, tal vez no se trata de hacer este striptease, Mm. eh, tal vez hay que buscar subterfugios, hay que buscar laditos, porque de pronto el escritor no quiere entrar en ese contubernio, el lector no quiere entrar en esa intimidad contigo. Qué curioso, ¿no? Lo que se plantea ahí de relación con el autor, ¿no? Porque hay otros, acuérdate, por ejemplo, de Henry Miller, que también es brutal y crudo, pero no sé, es festivo, gocetas, uno goza mucho el Trópico de Cáncer y todo eso, Nexus, Plexus, ¿te acuerdas? Pero escribe a lo bestia también, sobre sí mismo. Pero tal vez, sí, sobre sí mismo. Bueno, quizás se podría, a Pero ver, pero tal vez a mí es quisiera hablar, juguetón, es ¿cierto? más, sí, Sí, es es que que esto está muy esa duro. cosa francesa, te- como me confirmas ahora, eso tiene una larga tradición, es que son brutales. Una forma de la lucidez vuelta contra uno mismo para volverlo añicos, ¿no? Pero bueno, ¿Sabes qué puede ser? Como esa tradición de Musil del hombre sin atributos. sí, Entonces, vamos a mostrar la condición humana pura y dura, sin sí, atributos, despojada. sí. Pero en Musil hay salones y antesalas y ciertas maneras y cierto imperio que se está yendo abajo, pero que todavía tiene. Pero es que esto que relatas sí, es tremendo, tremendo, ¿no? Pues ya lo leerás y me cuentas a ver, porque en Francia ha tenido gran éxito y vendió Sí. 150.000 ejemplares en las primeras semanas. Y Opa. no parece ser compartido la repulsión que a mí me generó. Pero, Sí. Volviendo entonces a tus novelas, todas empezaron más o menos eh, con la misma búsqueda y el mismo procedimiento. A veces te pasó que estaba la voz del personaje o una imagen, todas te llegaban igual. ¿Tú has sido la misma escritora siempre? yo creo que tiene que ver Rutinariamente hablando. Lo que tiene que ver con la felicidad, mono, con algo que uno conoció de chiquito y que uno asocia con la felicidad. Cuando uno conoció la felicidad siendo niño, yo creo que la busca toda la vida. Y pues en mi casa, mi felicidad era mucho esa pasión y ese espíritu tan divertido y tan inteligente que mi padre le ponía siempre a los viajes.
y la facilidad que él tenía para llegar a ser amigos, hablar con todo el mundo, meterse en las panaderías, entrar en la casa, abrir las puertas de la casa para que entrara la gente. Y yo siempre asocié eso con la felicidad. Y al mismo tiempo el afán de irse, porque él nunca duraba. Mm. Cuando apenas estábamos instalados y ya mi mamá conseguía colegio para nosotras y dentista y no sé qué, mi papá ya estaba pensando en otro lado y nos llevaba. Entonces, fíjate que de pronto la trayectoria de los libros también es persiguiendo ese tipo de felicidad que se encuentra en el viaje y en la posibilidad de como abrir una ventana en el sitio que llegas que te permite no ser extranjero o hacerte nativo a través de un libro que escribes. Yo creo que ese es como Punto. lo que sí, la persecución de la felicidad, aunque muchos de los libros son tremendos, ¿no? Se ha escrito sobre mucha cosa muy espantosa, pero el solo hecho de acercarme, mirar, eso también es otra cosa, mirar lo terrible y colocarse uno a salvo, que eso en el fondo esa es la Sí, escritura, ¿no? sí, sí. Sí, yo estoy narrando este incendio, pero finalmente yo Yo estoy estoy... afuera. Mm. Sí, sí. ¿Y le tienes un cariño especial a algunos de tus personajes o un odio? Em, Le tengo como más admiración a unos que otros. ¿A cuáles? A ver, a mí me gustan mucho los dos personajes, como la pareja esa del amor imposible, de la multitud errante. Ujú. Esos me gustan porque tú que has escrito historias de amor, escribir historias de amor es de lo más jodido que hay, porque cuanto más dice uno que se quieren, menos lo cree el lector. Se amaban muchísimo y Sí, una escena de amor, una vaina de un sexo, pero apasionado, eso no se lo traga ni no, virus. nadie. No, eso no se lo cree. Entonces, esos dos, la multitud errante, a mí me gusta porque cada uno está buscando una cosa distinta. El tipo está buscando una mujer que se le perdió en la guerra, un personaje que se llama 7x3, y ella, que es una extranjera a quien él le dice ojos de agua, también está buscando más bien una solución personal de vincularse a una situación desesperada del tercer mundo. Y en la medida en que cada uno busca una cosa distinta, se van encontrando. Entonces me gustó que esa historia de amor funcionara porque no era como la obvia. Sí. Eh, Esos dos les tengo mucho cariño. Me gusta. Agustina, ¿Ah? Agustina. Agustina, es que Agustina es compleja, porque es que Agustina está muy loca. Yo le tengo pavor a la locura, así como me Claro. interesa y indago en ella. Y tengo muchos personajes que están bastante corridos y cada vez me le acerco más de todas maneras. De todas maneras me da pánico. Entonces Agustina es de respeto. Uno nunca sabe ella con qué va a salir. Uno no se atreve Era muy linda a también. meterle los dedos en la boca porque esa Agustina de pronto lo muerde. Ahí me gusta el Midas porque el Midas McAllister, siendo tan mierda como persona, es el personaje que dice las cosas como son. Él no tiene tapujos. Digamos, toda esa retórica social que tenemos en Bogotá, que en realidad lo que hace es tapar unas desigualdades tan brutales y unas injusticias tan insostenibles. Eso tiene su retórica y su manera de taparlo, ¿cierto? Conversamos y nos vamos por los lados. El único que sin ser de izquierda ni mucho menos, simplemente porque es cínico, el único que se dirige a todo eso de frente es el Midas McAllister. Entonces es un personaje que servía mucho para representar al autor sin necesidad de que uno metiera ahí cucharada de manera Ah, sí, ensayista. sí. Y de ¿Tú, Hopsur, cuál de tus personajes le tienes más cariño? mm, Raquel, de según la costumbre, le tengo mucho, mucho cariño. Y tal vez Alicia, de delante de ellas. Sí, Yo eso se como nota. a esas dos. Ahora en la trilogía de las mujeres, pues me he enamorado mucho de Adriana, en la primera novela de esa trilogía, de Lucía, pero me queda resonando dos cosas muy lindas que has hecho, que en realidad los personajes
y su voz y sus circunstancias son una búsqueda como de uno mismo, y que todo el ejercicio de escribir es una búsqueda de la felicidad perdida en la niñez. Eso me parece una forma muy bella de plantear el ejercicio de escribir, ¿no? Yo creo que sí. Fíjate que, por ejemplo, a mí me cae muy bien de esa novela que se llama Hot Sur. Me Ujú. cae muy bien que las protagonistas son una madre que llega indocumentada a los Estados Unidos, colombiana, y después con el tiempo logra llevarse a sus dos hijas. Entonces es la historia de una madre y dos hijas que con toda la adversidad de ser uno latino perdido en lo más duro del odio racista y sin papeles y sin un peso, entre las tres, cada una con características muy distintas, se las arreglan para sobrevivir y para salir adelante. Entonces yo pienso que de alguna manera, con circunstancias personales distintísimas, pero ahí hay la historia de una madre que fue mi madre y mi hermana y yo, que Claro, de claro. alguna manera pues siempre logramos hacer de la vida un sitio grato y con todas las dificultades que tú quieras, pero siempre nos hemos apoyado las unas a las otras para que eso sea así. Claro. Entonces, yo sí creo que eh, hay una cosa que me interesa, que no es no hundir a los personajes. Tal vez por eso no le perdono a Carrer que se hunda a sí mismo en esa novela Yoga. No hundirlos, como llevarlos al límite, pero en ese momento sacar a relucir la dignidad, una cierta serenidad, una fuerza Una para salir. esperanza. Mm. Yo no creo que en ninguna de las novelas los personajes se hunden definitivamente. De pronto llegan al límite y de ahí sacan una fuerza que no conocen, se Sí, recomponen y de alguna manera hacen que la vida sea un lugar donde vale la pena estar, que el planeta es un sitio donde vale la pena habitar y comportarse con dignidad y comportarse con cierta elegancia, aunque las circunstancias sean adversas. cierto. Tú mencionabas ahora a tus padres. Tu mamá sí vio todas tus novelas. Tu mamá se murió en el 13. La mamina se murió en el 13. Sí. Vio todas tus novelas y todos tus premios. Pues, yo sé que no te gusta que se mencionen, pero tú has ganado el premio Alfaguara, el premio Sor Juana Inés, unos en Italia, en Francia, has sido premiada. Tu mamá gozó mucho de eso y vivía muy orgullosa siempre. ¿Qué pensaría tu papá si leyera tus novelas? ¿Cuál te gustaría que leyera primero? Tu papá, Fernando Restrepo. Qué risa. Pues fíjate que el que siempre quiso que yo escribiera era él. Él soñaba con eso desde que yo era muy chiquita. Yo siempre cuento que cuando tenía 12 años me regaló una máquina de escribir IBM eléctrica, que era como para secretaría ejecutiva, que ocupaba la mitad de mi cuarto. Y él personalmente me llevaba todas las tardes a las clases de mecanotaquigrafía y me esperaba abajo el Instituto Manpower y a que yo aprendiera, porque él tenía como esa obsesión. Y sin Así embargo, se yo llamaba, siempre, Manpower. el ¿Sí? Instituto Manpower de Mecanotaquigrafía, que Aquí en quedaba en la Bogotá. avenida del 88, ¿ah? En En Bogotá. Bogotá. Tenía 2 pisos y estaba ahí a poquitas cuadras de la casa, entonces él me llevaba, se quedaba abajo y yo subía. Hoy en día yo digo que el día que no, pues, que no pueda ya, que fracase definitivamente como escritor, yo como secretaria ejecutiva soy una fiera porque es En la que no, banca. no, eso no. Hoy en día todo el mundo sabe, pero en esos tiempos era un oficio que había que aprender. Entonces, sí, yo siempre como que le rehuía y a otras cosas por los laditos. Estudié literatura, daba clases de literatura, en la política de alguna manera ejercía un papel similar, buscando la comunicación con la gente y tal, siempre leyendo, pero siempre sacándole el cuerpo. Y yo empecé a escribir, fíjate, cuando mi papá se murió, Claro. también como alguna manera de acercarme a él o de tender un puente. Y lo primero que yo hice, aunque el primer libro era de política, era otra cosa, más bien un reportaje sobre ese proceso de paz de los 80s.
Pero yo lo primero que hice fue volver a recuperar los libros que a él le encantaban y leerlos con mucho cuidado. Nikos Kazantzakis, Steinbeck en Tortilla Flat, Capote. eh, Mm, Ote, que le encantaba, ese encantaba. tipo de periodismo ficcional Mm. que hacía Capote. William Saroyan. Ay, que era su amor, su amor. My name is Aram. Sí. Eso le fascinaba a él. El arroz Él que fue, enchumbado, ¿te acuerdas? ¿qué dices? El arroz enchumbado. El arroz enchumbado de Saroyan, que era el que Le preparaba mi quedaba mal mamá. al niño. Había como un hilo conductor en todos los libros que a él le gustaban, ¿no? En casi todos, que era, siempre había un clan cerrado contra el mundo, y Sí. el clan era incondicional de sí mismo. La gente, un clan familiar o de amigos, pero eran fieles con los unos con los otros y siempre se apoyaban. Los Entonces, Garoglanian. ¿Cómo se llaman los los, desarrollan? Sí. los Garoglanian, claro que Garoglanian. el propio Saroyan, siendo armenio, pertenecía a ese clan de armenios exiliados en los Estados Unidos, que se apoyaban los unos a los otros tan estrechamente para poder sobrevivir. Pero eso le encantaba a tu Eh, papá. Éramos tan pobres, que éramos cómicamente pobres. ¿Te acuerdas de eso? sí, tan lindo. Dice, y fuimos honrados, y sí, eso, y tal vez de pronto como buscando sintonizar con eso que le encantaba a él. ¿Cuál le gustaría de los libros? No Yo tengo creo ni que me idea. ha gustado mucho Delirio y Hot Sur. Y tal vez lo de la Argentina, ¿no? Lo de demasiados seres, no sé. ¿Quién sabe? ¿Quién Quién sabe? sabe, ¿no? A mi Oye, mamá, a mi mamá le encantaba uno, fue chistoso, más bien uno que es como un relato, que es amor, que es olor a rosas invisibles, sí, olor de rosas invisibles. sí, Eso sí. ya le encantó, ya estaba bien vieja mi mamá y encontró y ella le hizo una edición, ¿te acuerdas? Y la dibujó Muy y lo linda, muy escribió linda. a Sí, mano, ella le hizo ahí unos cuadernitos que repartió sí. entre sus amigos. Eso le gustó a ella. No sé, mi papá cuál le hubiera gustado. ¿Tú qué crees? Y no sé, son un poco feroces mis libros. Para leer, no, papá, no sé, Para un papá. Sí. no Tú que sé. has dado tanta vuelta por el mundo y has sido tanta cosa, ¿qué escritor te ha impresionado mucho que hayas conocido, cuya versión personal sea tan buena como la escrita, cosa que raramente pasa, Sí, es ¿cierto? rarísimo. Pero Sí, es ¿quién has conocido que sea espléndido? No sé, Salman Rushdie es un tipo entretenido. Yo lo vi una vez en Torino, ahí que nos dieron un premio ahí que compartimos, pero no pude conocer lo suficiente. El único bueno, sí, que yo quise mucho y que fueron muy amigos míos, Osvaldo Soriano, que es un maravilloso escritor argentino, no tan Claro. conocido en Colombia como debería, qué tipo tan divertido y tan inteligente. Y con Soriano nos pasó que compartimos una especie de beca que daban en Cuba, que alojaban en ese maravilloso hotel Habana Riviera de los años Sí, 50 con terraza sobre el malecón y todo el mar ahí. yo estuve Entonces, ahí, yo me alojé ahí una vez en una excursión del gimnasio moderno con mis alumnos, un breve periodo en que fui director de grado 11. Y ahí hay una escena del Padrino 2 muy tremenda, acuérdate. claro, es que es años 50 absoluto, es que no le han cambiado una lámpara. Y entonces ahí a él le han dado un cuarto por 6 meses para que terminara y además le daban la alimentación en el restaurante del hotel y a mí me habían alojado en otro. Y por las mañanas nos encontrábamos en el desayuno y entonces la diversión era contarnos cómo nos había ido en la escritura del día anterior. Muy genial, y me acuerdo una mañana, él ya estaba por terminar, ya nos estábamos como medio despidiendo porque él se iba a ir apenas terminara su libro. Él estaba escribiendo A sus plantas rendido un león, que es una novela magnífica, y entonces llegó al desayuno y tenía la cara como
como descompuesta, y me dijo, no, hombre, que me ha pasado una cosa tremenda, porque yo ya avisé en el hotel que me iba, porque ya estaba a punto de poner el punto final, ya tenía la novela hecha, y al personaje se le ha clavado una astilla en el dedo gordo del pie, totalmente inesperado. Se le ha hecho una infección aterradora. Yo no sé qué hacer. Este hijo de puta no me deja terminar la novela ahora con esta infección. Voy a tener que pedirle a los cubanos que me den por lo menos 15 días más de vida para poder solucionar la infección que a este hombre le dio en el dedo gordo del pie. Sí. Muy encantador Soriano, y la pasamos muy bien. Tú fuiste muy cercana a Saramago y a Pilar, ¿no? Del Río. Saramago y a Pilar, su mujer, Sí. de Pilar todavía, pero Saramago mientras estuvo vivo, sí tuvimos ahí, yo tuve la oportunidad de ser como bien cercana y conocerlo Sí. y encontrarlo en muchos sitios. Sí, Qué hombrazo, ¿no? bueno, Oh, sí, como más que humano, de una verdad. cosa, un santo, ya un Tan místico. contento. Sí, Sí, ahora duro, ¿no? Duro, porque eso decía uno cualquier cosa y le caía, pero era inclemente. sí, Como qué tipo tan inteligente, como qué voz tan necesaria en el mundo, lo que nadie se atrevía a decir. sí. Ahí está con su acento siempre tan marcadamente portugués en todos los Sí, idiomas. y cómo recreaba, ¿no? Porque no era que echara línea ni fuera panfletario, es que armaba la situación, los personajes, la tensión, el ámbito, todo, para hacernos ver mal, como sociedad, mal, ¿sí? Era una Mal, cosa y sin embargo con ternura. con ternura, sí, con un amor por el ser humano. Yo creo que lo que él hizo a lo largo de toda su obra fue como tratar de desentrañar el ADN de lo humano. ¿En qué consiste ser un ser humano? ¿Y para qué estamos aquí en esta tierra? Y todas sus historias de alguna manera dan en el clavo a través del compromiso de unos personajes con otros o de una cierta situación, inclusive del compromiso con su propia tristeza, un poco a lo Pessoa, que de todas maneras Saramago siempre estuvo muy cercana a la poesía de Pessoa. Pero, y políticamente, un personajón, además, un viejo tan alto, tan flaco, tan bien plantado. Espléndido. Me acuerdo una vez que le invitaste a almorzar, estuvimos todos con él un domingo y Claro, vino de chaleco y corbata y vestido. siempre hacía un Y tipo. Pilar muy bien, muy festiva. Pilar ha traducido casi todo al español, ¿no? De Saramago, de su marido. Sí, yo me imagino que los primeros no, cuando todavía no lo conocía, pero sí, Claro. ella es una extraordinaria traductora y persona divertidísima, una andaluza encantadora Sí, que él le inteligente. costó mucho la vida, sí, él, yo creo que dependía de ella enormemente porque era de una vitalidad. Yo creo que Saramago tenía su tendencia a la melancolía, en el fondo, todos sus libros resuman esa melancolía, como es una frase tan linda que dice, como bendita sea la tristeza y que no nos falte nunca, aún en los ratos de alegría. Ah, qué Miren que bonito, ¿no? eso era muy Sí. él, ¿no? Y cercano, por otro lado, también a lo gallego en España, acuérdate de mi maestro Álvaro Cunqueiro, al que quiero tanto y no lee nadie, que decía, llueve para que yo sueñe. Qué belleza, ¿no? ¿Ah? Sí, 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 sí. algo Es así. como lo de la, ¿te acuerdas de Vallejo también, de la lluvia de César Vallejo? Mi madre me pone el abrigo no porque esté lloviendo, sino para que empiece a llover. Ah, qué bonito, ¿no? Qué bonito, sí. Cae o cayó, la lluvia es una cosa que sucede sin duda en el pasado. Eso ya está pasado por lo racional, ¿no? Y es Borges, pero también muy bello, ¿no? Es un poema a su papá, Qué belleza, ¿ah? lindo, ¿no? Cae o Una- cayó, la lluvia es una cosa que sucede sin duda en el pasado. Qué bonito, ¿no? ¿Cómo fue una vez que te encontraste, volviendo a los personajes y a la parte frívola de mi entrevista, te encontraste en un ascensor con Serrat?
Eso fue, pues fíjate que fue precisamente en el Hotel Habana Riviera. Apenas uno agarra un tema, empieza a volver, él solito se empieza a meter, ¿no? Sí, en el Hotel Habana estaba yo bajando en el ascensor, de pronto se abre la puerta en otro piso y entró un flaco con una cara así muy bonita. Y yo, ¡ah! Este es Serrat. Y entonces le dije, no me diga que usted es el que parece ser. Y él me dijo, sí, yo soy el que parezco ser. ¿Y usted es la que parece? Y le dije, no, yo soy mucho mejor de lo que parezco. Tan amoroso Serrat, ¿no? Tan Sí, tan genial. querido, tan Pero amoroso. igual, se abrió la puerta en el piso que iba y se salió y hasta ahí llegó esa Claro, amistad. claro. Cuéntanos un poco de la novela que viene. Llevas ya como 3 años, que tiene que ver con la reina de Saba o algo así, pero también una cosa muy en busca de las mujeres, ¿no? Sí, mucho también, una novela bien femenina, donde montones de personajes femeninos. Se está saliendo larga, larguísima, bueno, ya llevo como 600 páginas y Upa, habrá que pulirla y reducirla, pero de todas maneras va a ser una novela larga. Y tiene que ver con todas estas mujeres migrantes que conocí yo en las somalíes, las yemeníes, las etíopes, en los campamentos de refugiados sirios en Grecia, las de la India, un poco como ese flujo de mujeres que van buscando la vida. Ya, venga, adelante. Que van buscando la vida en circunstancias durísimas, saben que muchas se van a quedar por el camino, saben que muchas van a dejar enterrados a sus hijos, que sin embargo siguen golpeando puertas hasta tratando de llegar al sitio donde la vida sea posible. Entonces es como la historia de algunas de esas mujeres, pero también referidas a un mito, bueno, porque es que, fíjate que yo siento que la gran ventaja que nos llevan los europeos y aún los norteamericanos es que de todas maneras cada uno de sus personajes tiene una cierta referencia o a uno de los mitos griegos o a los mitos de la propia literatura, por ejemplo, la francesa anterior, la inglesa anterior, se entroncan en una tradición. En cambio, tú hablas de mujeres somalíes y con qué las entroncas. Es como si salieran de la nada y en la primera página del libro aparecen de la nada y cierras el libro y desaparecen porque no se entroncan. Entonces, siempre me llamó mucho la atención, tanto con las somalíes como las yemeníes y las etíopes, que cuando te las encontrabas en la mitad del desierto con la ropa en jirones, la piel quemada por el sol y por la sal, descalzas, recién salidas de esas pateras, de esos viajes aterradores por el mar, y les preguntabas su nombre, lo primero que te dicen es, yo soy descendiente de la reina de Saba, con un gran orgullo, hasta desdén, yo te diría, porque son altivas también, ¿no? Es como, sí, usted tendrá ese jeep y usted tendrá, seguramente usted se aloja esta noche en un hotel, pero yo soy descendiente de la reina de Saba. Ahí donde usted me ve en la miseria, pero la que tiene la sangre real soy yo. Y la que viene de una cultura milenaria que va a seguir existiendo cuando la suya desaparezca, esa soy yo. upa. ¿Y quién era la Entonces, reina de Saba? ¿Quién era era la exactamente? reina de Saba. Es un personaje que aparece solamente fugazmente en la Biblia y en el Corán. En el Antiguo Eh, Testamento. Mm. en el Antiguo Testamento y en el Corán. André Malraux, que fue un gran apasionado de la reina de Saba y que se ¿Ah, fue sí? inclusive, no, tiene un libro lindísimo que se llama La reina de Saba, es un librito chiquito para mí, lo más lindo que escribió, porque él alquiló una avioneta y se fue a buscar el Sí, reino de Saba, cosa que nunca encontró, sí. pero escribió ese libro tan lindo y él decía de la reina de Saba, solo encuentra referencias en la Biblia y en el Corán. Y dice, de la reina de Saba solo hablaron los dioses. Entonces es un personaje muy lindo porque era una mujer poderosa, quizá la única, o sin duda, la única mujer poderosa de la Biblia, donde las mujeres son esposas, son subordinadas, son Sí, esclavas. sí. No, es una mujer dueña de su reino, enormemente inteligente,
culta que va a retar al rey Salomón poniéndole acertijos para ver si es cierta la sabiduría del rey. Entonces, en realidad no se sabe mucho más, Pero pero Saba era el Yemen de hoy, o Siria, o dónde. no se sabe, en algún punto de Somalia, de Yemen o de Etiopía, toda esa Ah, zona del reino de ahí. Saba. Y existieron los sabeos, y existió Saba, y existe la leyenda de que existió esta mujer y de que era matriarcado y que era manejado por mujeres. Entonces, como está moviendo la novela, es paralelo. Una historia de la reina de Saba, muy inventada por mí, pero digamos en términos míticos, ¿cierto? Y al mismo tiempo la historia muy ¿No? concreta, muy real De las de, mujeres en la arena hirviente. exacto, de las reinas de Saba, reales, pero no de la realeza, sino reales de la realidad. Sí. Vamos a ver, pero uy, Dios mío, eso le salen patas y patas. Ahí sí como la astilla que se le clava en el pulgar O al sea, a Soriano. Soriano. Yo no sé esto Que cuándo se va alargó a la acabar. novela por la pus y la fiebre que se sobrevinieron. El último día, se le clava una astilla de madera en el piso. ¿Y cómo has pasado este año tan terrible de pandemia? ¿Cómo está Pedro y Payán y todos? Pues mira que, claro, terrible en todo sentido y muy duro por el aislamiento no poder ver a la familia. Y bueno, yo que soy tan viajera, se cortó totalmente esa posibilidad. Pero al mismo tiempo tenemos esta casa aquí maravillosa en la pura Cuenta montaña. dónde es, cuéntale, cuenta todo eso. Esto es en los Pirineos catalanes, Ujú. está a 2 horas de Barcelona y a hora y media del sur de Francia. Esto es la montaña, montaña, no es la Cataluña profunda, esto no es la Cataluña turística, esto es la montaña, el bosque, con unos pueblitos medievales muy bonitos en los alrededores, región cátara en su momento, hoy en día profundamente independentista toda esta zona. Y la casa pues es una casona que los primeros muros fueron construidos en el siglo XIV. Upa. Una casona de piedra, como las casas campesinas de ese tiempo, que la primera planta eran los establos, todavía están ahí los restos de los comederos de los animales. Y luego había una planta donde vivía la familia, que es donde estamos, y la de arriba era la de almacenaje, que no tenía vidrios, sino las ventanas abiertas para que se secara el trigo y la butifarra y no sé qué más que hacían. Entonces, de alguna manera ha tenido de bueno que el contagio no llega, ¿entiendes? Aquí podemos caminar, pasear, salir a la montaña, ir al río, nunca te encuentras con nadie. El contagio está en el pueblo cuando hacemos mercado cada 20 días o vamos al veterinario. Y en ese sentido, la pandemia se ha sentido mucho menos. Pero, por ejemplo, Barcelona, donde íbamos todas las semanas, pues cortamos ahí mucho el vínculo con la ciudad, solo vamos para lo indispensable. Y aquí en la casa, pues siendo Payán y Pedro, gente también tan lectora y tan afecta a la escritura, y Payán, periodista de toda la vida, el Pedro graduado en literatura, pues hemos hecho aquí como un pequeño contubernio aquí de leer, de estar en la chimenea, de ahí hacerle el intento a la huerta como agricultores hemos resultado como unas birrias, pero por lo menos ahí le luchamos. Tenemos los perros, hay que estar reparando la casa. Aquí las calamidades cotidianas son que se metieron los jabalíes y te pisotearon las fresas, que se metieron los cazadores furtivos y están matando a los ciervos, que en el invierno se congelan las cañerías. Bueno, todos los días, el campo tiene su lucha, ¿no? Sí, es muy bravo. El campo tiene su lucha, pero la hemos pasado bien, siempre con la angustia, claro, de lo que está pasando en el resto del mundo, porque hemos prendido de las noticias, ¿sí? Que si en el Brasil se los llevó el demonio, que si los Estados Unidos, después de no haber hecho nada para cuidarse y haber sido los más despóticos frente a la propia enfermedad y descuidados, ahora resulta que acapararon todas las vacunas del mundo y el resto de la gente. Todo eso, desde luego, lo vivimos todos los días y eso es una situación permanente
de angustia y de acechanza. De ansiedad tremenda, es que da mucho miedo. Sí, mucho miedo. Fíjate que, por ejemplo, esta novela tan larga que estoy escribiendo, aunque no tiene nada que ver con la peste de afuera, sí, yo sí siempre tengo hoy me levanto temprano porque yo tengo que terminarla. Y yo no sé si a ti te pasa, pero uno tiene la sensación de que de golpe uno mismo no dura mucho, porque todo de alguna manera está puesto en jaque. Uno no sabe la civilización cuánto va a durar, la crisis ecológica tan brutal, esto de los virus. Hay una sensación de precariedad que tal vez uno antes no tenía, y de que la propia vida de golpe no se va a alargar demasiado. Entonces, sí, esta es una novela, quizá ella misma se alarga como para contradecirme, pero sí es una novela que yo voy escribiendo contrarreloj. Tengo que acabarla, tengo que acabarla. ¿Para qué? No sé, a lo mejor ya ni existirán los editoriales para cuando la termine, pero tengo que terminarla porque no quiero que esto quede. No sé si tú lo sientes así, como el tic-tac sonando, que era una cosa que uno no tenía antes. Sí, hay momentos además muy intensos, como de un advenimiento muy bonito, en que uno dice, ay, qué tal que me muriera ahora y no pudiera echar todo el cuento de esta mujer, y es una especie de afán literario en principio, pero se muere uno de tristeza, ay, si yo no puedo escribir esta novela, tengo que apurarla y terminarla. Oye, ¿y tus novelas se leen en muchos idiomas, Lali? Pues se tradujeron a muchos idiomas. eh, Algunas llegaron a tener hasta 30 traducciones. Ah, Últimamente eso ha decrecido, yo creo que porque es que el interés en general por América Latina ha caído tan bajo. Es triste decirlo, pero es verdad. Yo creo que los latinoamericanos tuvimos interés por exóticos, por yo qué sé, hasta cierto punto, pero yo creo que en los últimos 10 años ese interés ha ido decayendo y es sin muy duda. difícil para un latinoamericano tener presencia afuera. Entonces sí, me traducen y en unos, por ejemplo, ahorita están traduciendo al croata, han traducido 2 en Grecia y como grandes alegrías, pero eso de los 30 traducciones al que llegamos en algún momento con Tomás Koch, mi agente, pues eso no ha sido. Y de todas maneras, sí, es muy luchado ser visible por fuera, uno como colombiano. Y aun cuando te miran, aun cuando te ven, claro, exigen de ti una cosa que no eres, porque de todas maneras el sello del realismo mágico fue tremendo. Y eso de que es que América Latina es realismo mágico, pero esto que escribes no tiene mucho que ver, no sabría cómo colocarlo, no sé cómo presentárselo a los lectores. No, el realismo mágico fue el prodigioso método narrativo que se inventó un genio que era García Márquez, pero no es la realidad, es una forma de escribir. Sí, simplemente. Y lo pintoresco y lo exuberante ya me empieza a saber a unos amigos. Chicos, ya está uno intoxicado con eso. Eso fue, yo creo que el próximo Gabo al final dijo, ya no más realismo mágico, no Sí, más esta historia. sí. Un buen invento, pero ya se acabó. ¿Qué has sabido Entonces, sí, de Vallejo? ¿Cómo está, de Fernando? Vallejo está viviendo en Medellín ahora. Sí. Y yo creo que yo está contento del regreso a su tierra, como que logró Perdió a su pareja porque David murió, creo. y tan divino, David Sí. Antón, que era su Mm. marido de toda la vida, un tipo Ah, qué tipo maravilloso, querido, sí. encantador. Ellos tenían una relación Muy de linda. verdad muy linda, Sí, muy muy linda. amorosa y se acompañaron Los durante muchos perros de años. Fernando, me acuerdo lavándole los dientes. Así es. Yo Muy creo que también particular, ¿no? unieron mucho su relación en torno al amor por los perros, recogían Sí. perros y tenían ahí unos bosques que los tenían como, ¿verdad? Y así les lavaban los dientes todas las Sí. mañanas, todas las noches. Qué Divina alegría gente. que estás en tu novela, bueno, pues quién sabe si a la mitad o terminando, pero qué ilusión, ¿no? Cómo acompaña eso. Sin eso la vida sí es tediosa y opaca y vulgar, ¿no?
Sí, Pues se recuerda mucho, sí es como un rincón ahí propio tuyo, que es sí, bonito. muy lindo. ¿En qué estás escribiendo? Acabo de entregar la tercera de la trilogía de las mujeres, que había empezado, como te dije, con Canción de dos Mujeres, después con Matrimonio, y esta, pero no sé si te puedo decir el título, de pronto me regaña Planeta, pero sucede aquí en el Parque El Virrey, a una mujer que tiene 70 años, ha estado viuda desde los 59, que se llama Malela, y tiene un amor otoñal, vive aquí en la 15 con la 88, ¿sí? En el Parque Alqueador, y esa es la tercera novela. Entonces así pues vi como varias edades de las mujeres y de las relaciones. Ojalá haya quedado bien. Mira, y Planeta te ha hecho unas ediciones lindísimas, ¿no? Las La de la, carátulas, la de la todo, trilogía Bogotá, muy bonita, ¿no? Sí, unos tonos, unas fotos, de verdad. Hizo qué la bonita. colección y Juan la David trilogía. Correa es muy buen editor, muy cuidadoso y está empeñado en hacer un buen fondito de autores colombianos. Vamos a ver en qué para todo eso, pero me da mucha ilusión pensar en tu novela. ¿Quién sabe si la acabes primero o acabe primero la pandemia? Pero están relacionados. Ah, pues sí, es como contrarreloj, vamos a ver, espero. Ya la pandemia se está alargando, mono, ¿no? Digamos Uy, mentira. la vacuna no viene. Y aunque venga, los sitios, fíjate, Italia, que ya habían avanzado mucho y están otra vez con el pico. Otra vez. Sí. Entonces, no, esto va para largo, caramba. Y ¿Cómo es tu relación para ir dando las últimas puntadas con tu editora, que es Pilar Reyes, nada menos, semejante mujerón, ¿no? sí, tan divina Pilar, ha sido como una gran fortuna para mí poder tener una amistad Para las dos, eh, ¿no? hecha con Pilar, que ha hecho una carrera impresionante aquí, porque hoy en día Pilar, bueno, era editora de Alfaguara en Colombia, pero aquí ya es la editora y la directora de muchos de los sellos de Penguin Random House, que es un monstruo multinacional. Y Pilar siempre con la misma sencillez, igual de encantadora, un buen ojo y buen tino para sus publicaciones y al mismo tiempo tan accesible siempre. Yo siempre Sí. pude discutir mis novelas, el título, el epígrafe, la dedicatoria, todo lo he podido discutir con ella con una gran cercanía y eso, pues, tener un buen editor es una Qué cosa maneras tan bonitas las de ella, qué persona sensitiva y civilizada, ¿no? tremendamente inteligente y con un olfato para la edición impresionante. Impresionante. Bueno, Lali, querida, ya llevamos más de una hora. Bueno, Entonces, te mando un abrazo muy grande. Muchas gracias por un este abrazo tiempo. para ti, Monito, un placer Vamos como a ver siempre que la contigo. gente va a ver mucho esta entrevista en el YouTube y en las cosas. Yo no sé mucho cómo es que es eso, pero lo van a ver mucho. Y te agradezco inmensamente, te mando un beso y a Pedro y a Payán un gran abrazo. A ti, pero te advierto que yo me voy a enterar cómo se llama tu novela, no creas que no. Aunque no me lo quieras decir, ya sé cómo me puedo enterar. Con Juan David Correa, yo creo, o por otro, bueno, con Carmen, sí. Bueno, Monito, muchas gracias. Un Gracias gran a ti, un placer como abrazo muy grande. siempre. Un abrazo allá a toda la familia. Muchos besos. Besos.